Estamos con Marcelo Fleischer. ¿Cómo se dice? Es alemán. Se dice Fleischer, pero es aceptable, Fleischer. Pedro, detrás de escena hay chicos graduados de la primera camada del posgrado en cripto de la Universidad del SEMA. Yo estoy en este momento en carácter de presidente del Club Cripto UCEMA. Sabes que cuando estudiábamos el posgrado creamos una comunidad hermosa en WhatsApp, donde más allá de las clases y de los talleres que teníamos de refuerzo a las clases, en esa comunidad aprendíamos muchísimo. Porque quienes más sabían compartían despojadamente todo lo que tenían para dar, y quien tenía una noticia, una duda, y fue al día de hoy, ya hace un año que nos graduamos y esa comunidad sigue existiendo, sigue funcionando, y dijimos, no nos podemos quedar acá. No puede quedarse en un grupo de WhatsApp. El aprendizaje en cripto es todos los días, todo el día, muchas temporadas de Netflix. Y bueno, y fue así que algunos alocados decidimos proponerle a UCEMA de crear este Club Cripto UCEMA con la intención de fomentar la descentralización y la adopción. Difundir cripto en su esencia y hacer que llegue al ciudadano de a pie. Por eso es que estamos acá. Cuando empezamos a tratar un poco, bueno, qué temática, quiénes íbamos a invitar y demás, Pedro dice, tenemos que hablar de Bitcoin Cash. Tenemos que hablar de Bitcoin Cash. De Bitcoin. Tenemos que hablar de Bitcoin. Y bueno, y hubo muchos debates y demás, y ahí surge tu nombre. Entonces, lo primero, y nos cuenta un poco Pedro, pero miren que Marcelo, no voy a decir yo quién es Marcelo, quiero que lo cuentes vos en primera persona. Yo lo único que puedo decir es que Marcelo es un médico bitcoiner de la primera hora. Que has tenido un rol fundamental en difundir cripto en español, así que nada, mi primera consulta, mi primera pregunta es, ¿cómo te enteraste de Bitcoin? ¿A través de quién? ¿Cómo hiciste para ir creando una comunidad? ¿Por qué los foros? Te escuchamos. Bueno, esto empezó allí por 2010. Bien. Yo estaba, en aquel entonces estaba bajo los efectos vengo del palo ideológico, digamos así, ¿no? De Rothbard, de Mises, de Hayek, de todos los grandes monstruos de pensamiento, Hoppe, etc. La escuela austríaca de economía. Y doy con esto, con una noticia, ¿sí? Era en un sitio medio oscuro, pero yo en aquel entonces estaba participando en una especie de blog colaborativo donde hay varios participantes y cualquiera podía postear ahí. Y yo posteaba bastante a menudo. Recuerdo el título, esto fue en mayo de 2010. Entonces, se acaba la estafa más grande de la historia, algo así, un título medio ganchero para llamar la atención. Nadie me dio bola, por supuesto, pero ahí arrancó la cosa. Me puse a leer, me puse a investigar. No vengo del palo técnico, entonces tuve que aprender un montón de cosas. Y a medida que investigaba me daba cuenta de que sí, era por ahí. O sea, que el tipo había acertado en cuestiones fundamentales. Y no hace falta... Con tipo nos referimos a Satoshi. Satoshi Nakamoto. Y no hace falta leerse todo el white paper, todo el documento técnico original. Basta con leer el título y quizás el primer párrafo para entender cuál era la intención, aunque sea. ¿Sí? Después, si se logra eso que el tipo consideraba que sí se podía lograr de esa manera, porque hubo muchos otros intentos, las consecuencias son, yo creo que cabe llamar, revolucionarias. Entonces dije, tenemos que dar esto a conocer. En aquel entonces no había ni página de Wikipedia. Así que nos pusimos a escribir todos los días. Armamos este sitio que se llama, todavía existe, elbitcoin.org. Exacto. Y sí, fuimos los primeros que empezamos a hablar del tema en español. Había en aquel entonces un foro, cuando yo empecé a leer ese foro, Bitcoin Talk, que era donde Satoshi debatía y posteaba. Todavía el tipo posteaba en ese momento. Estaba. Tiempo después desapareció, pero el foro siguió. Armamos un subforo en español. Éramos muy poquitos al principio.
Y yo fui ahí el primer moderador en ese foro. O sea, fuiste el moderador de Bitcoin Talk. En español, En sí. español, En español. Después creció un montón. ¿Alguna anécdota especial que puedas recordarnos de esa época? Mira, en ese momento mucha gente, incluso dentro de la comunidad, si cabe llamarla así, no entendían qué era esto. Muchos, si no quizás la mayoría de los mineros de aquel entonces, minaban porque ellos lo veían como un medio para adquirir más dinero fiat. ¿Sí? Entonces yo soy un gamer. Como un producto financiero y no como una... Ni siquiera. Yo soy un gamer. Yo uso estas tarjetas poderosas, ¿sí? Gráficas, y a la noche, en lugar de apagar la computadora, la dejo encendida minando bitcoins. Esta era la mentalidad de muchísima gente. Y ahí estaban los que venían del, yo digo, el palo ideológico, entraban en esos foros que eran de gamers y decían, bueno, dame, yo te compro eso. No lo podían creer, para ellos era como dinero que llovía. Exacto. Pero bueno, no entendían cuál era la propuesta de valor de Bitcoin. Por eso hacían eso, se lo sacaban de encima lo antes posible y se reían de la gente que compraba Bitcoins a centavos. Todos esos foros seguramente, no sé si estarán fácilmente accesibles, pero si no en la Wayback Machine, seguramente todo esto que te estoy diciendo lo podés encontrar. Sí, había mucha gente que se apuraba a liberarse de sus bitcoins a escasos centavos incluso. ¿Cuáles ves que son los mitos que persisten en estos 15 años de historia de Bitcoin? Los mitos que persisten. Yo creo que si hay mitos es porque no se le presta atención a la realidad. Es decir, y los mitos son tan prevalentes como al principio, en mi opinión. Si uno se fija de vuelta, en la intención del creador, si uno lee el título del white paper, dice Peer-to-Peer Electronic Cash. Efectivo, electrónico, de persona a persona. Cualquier persona que te dice, no, mira, en realidad Bitcoin no es eso, ¿sí? En realidad está jugando para el adversario, yo diría. ¿Sí? De alguna manera, aunque no lo sepa, no digo que necesariamente es consciente de esto, pero esto es clave. ¿Sí? Vos vas a abrazar un mito, quizás sin darte cuenta, cuando rechazas. Ahí es donde reside el valor. Si vos rechazás eso, entonces vas a terminar peleando en contra de los que buscan realmente un cambio en serio, ¿sí? Pero es un cambio profundo. La moneda, bueno, acá no lo voy a contar acá, la importancia de la moneda. Sí, la moneda es el dinero fiat. Es tan difícil de superar, ¿sí? esta etapa, porque es un monopolio extremadamente lucrativo. No hay nada que se le asemeje. Nadie va a soltar ese monopolio ligeramente, ¿sí? O sea, va a haber que luchar. Y eso, el que no se lo plantea en estos términos del principio, se va a ver desconcertado, ¿sí? Va a pensar que, bueno, algunos han pensado, bueno, ya está, ya ganamos. Y la verdad es que eso es una ilusión, no ganamos. Siguen ganando, Mastercard sigue creciendo. Sí. Pero una consulta antes. ¿Cuál fue para vos el motivo por el cual Satoshi Nakamoto creó Bitcoin? ¿Cuál fue el motivo? Justamente es poder hacerlo como medio de pago. ¿Cuál fue en sí el motivo principal de eso? ¿Por qué surge esto? Pensás vos, ¿no? Mira, él es muy claro, sí. Y de vuelta, hay que ir a la fuente, no porque muchas veces cuando uno dice ¿por qué no lees? ¿Sí? Y uno está exigiendo un nivel técnico, no te digo que vayas a lo abstruso, simplemente anda al título, volvé a las bases. Dice porque ahí está. ¿Sí? ¿Qué es lo que el tipo quería? Mira el primer párrafo. Un sistema monetario sin un emisor, o sea que le sirva al usuario, no al emisor. Un sistema monetario sin intermediarios, sin custodios, donde vos no tengas que pedir permiso para trasladar valor de punto A al punto B. Eso es lo que el tipo quería. Entonces, esta lucha, estas desmotivaciones que tuviste, ¿cómo las resolviste? Y llegar a esta instancia. Sí, bueno, la desmotivación, hay que explicar un poco qué es lo que pasó, ¿sí? Para llegar al punto de cómo uno recupera la motivación, porque, de vuelta, al principio, en estos foros, mucha gente discutía exactamente cómo iban a hacer del otro lado, ¿sí? Los defensores del monopolio de la moneda, para contraatacar. Y
En general eran discusiones muy técnicas, ¿no? Qué sé yo, que la minería, que van a venir por acá, que los chips, que... resulta que lo que hicieron fue, si vos te pones a pensar, lo que siempre han hecho. O sea, el ataque fue social. No fue una cosa muy sofisticada, Sí. pero fue brutal. Y bueno, no quiero abundar en eso. Hay un documental que se llama ¿Quién mató a Bitcoin? Está muy bien hecho, está muy bien documentado y sí, es altamente recomendable. Como para saber exactamente qué han hecho para quedarse con el repositorio, es decir, para decidir ellos qué es lo que se integra y qué es lo que no se integra al código. ¿Sí? Para darte una idea, detrás de este takeover están compañías como Mastercard. ¿Sí? ¿Qué interés puede tener Mastercard en el éxito de Bitcoin? Ninguno, más bien todo lo contrario. Hoy Mastercard, sí, el año pasado Mastercard estaba auspiciando la conferencia de Bitcoin en Argentina. La BitConf la auspiciaba Mastercard. Si eso no te hace ruido, no puedo yo ayudarte. ¿Y por qué pensás que hay intereses, hubo intereses de que no se convierta esto en moneda transaccional? Eso es interesante, porque en realidad lo que, si nos olvidamos del tema de los generales bizantinos, que yo, en concreto, para la gente, ¿sí? ¿Qué significa esto? Vos tenés, por primera vez en la historia, tenés una moneda que no es estatal y además completamente libre de fricción, ¿sí? Porque hemos tenido buena moneda, ¿sí? No estatal, los metales preciosos, pero hay un montón de problemas asociados al uso de los metales preciosos. Y con la invención de Satoshi Nakamoto, de golpe nos encontramos con una moneda que tiene todas las ventajas del dinero digital y ninguna de las desventajas del dinero digital, ¿sí? Estatal o centralizado. La CBC de agua que es tan famosa. Exactamente. Entonces, por eso es una amenaza. ¿Sí? Por eso es una amenaza. Por eso, y la forma de frenarlo es convencer a la gente de que esto no está a su alcance. ¿Sí? Si vos querés usar Bitcoin y de golpe tenés una tarifa de $50, ponele, que te puede pasar. O tenés una tarifa más baja, pero justo en el momento que vos haces la transacción, viene una aluvión de transacciones con tarifas más altas, podés llegar a estar esperando no sabes cuánto tiempo, horas, días, semanas, para que se confirme esa transacción. Es decir, si vos tenés una experiencia pésima, vas a terminar eligiendo, bueno, eso que vos ya conocés, ya estás cómodo con el dinero fiat, por más que tenga un montón de problemas, vos vas a estar más dispuesto a aceptar esos problemas como algo inexorable, ¿sí? Yo no puedo hacer nada al respecto, mirá lo que es la alternativa, ¿sí? Creo que esa fue la razón por la cual se hizo lo que se hizo, ¿sí? Había que demostrarle al mundo que, y si te fijas, las dos criptos que hoy tienen mayor market cap son las que peor funcionan. Tenés criptos que están hechas en broma y funcionan mejor que Bitcoin BTC y que Ethereum, ¿sí? Y sin embargo, son como las mimadas del establishment. ¿Por qué? Porque el establishment les sirve que vos lo tomes como un mero instrumento especulativo, que no lo uses, ¿sí? Así les sirve a ellos. Si no, te serviría a vos. Si vos pudieras usarlo con cualquier persona del mundo, sin tener que pedir permiso a nadie, pudieras transaccionar libremente, es decir, seguir el modelo de Satoshi Nakamoto, ¿para qué necesitas a Mastercard o a cualquier intermediario o a todos estos custodios o al ETF, todo esto que te proponen? ¿Sí? No necesitas para nada. A ver, para irnos a esto, o sea que el cambio de narrativa fue cambiar una moneda de tipo de cambio a una moneda de reserva de valor. Claro. ¿Cuál fue? Lo cual es una contradicción. A ver, primero vos me preguntaste cómo es que lo hicieron. Sí. Llega Blockstream, se presentan en 2014 diciendo nosotros nos vamos a hacer cargo del desarrollo porque esto es muy complejo. Blockstream. ¿Sí? Blockstream, esta compañía que tiene, cuando llegaron nadie sabía quiénes eran, pero algunos se pusieron a investigar a ver quién está detrás y bueno, tenía que taparte la nariz para enfrentar a el origen del dinero que financiaba a Blockstream. Y lo que hicieron
fue primero presentarse como te digo, una primera etapa así de a ver si esto funciona sin necesidad de imponerse por la fuerza. Entonces lo que dijeron fue, vamos a ocuparnos del desarrollo y quédense tranquilos porque nosotros nos vamos a ocupar. Al principio, bueno, había mucho cuestionamiento, pero después todos esos cuestionamientos desaparecieron porque echaron a todos los que cuestionaban. Y cuestionar no significa decir, che, estos son unos criminales. Cuestionar significa hacer simples preguntas. Y preguntas ligeramente incómodas ya era suficiente para que te echaran de todas partes. O sea, te baneaban del foro. Absolutamente, sí, absolutamente. Y entonces quedaron ellos. ¿Vos estabas como moderador ahí? Yo estaba como moderador y automáticamente cuando empecé a hacerme estas preguntas, sí, me sacaron, sí, fui uno de los purgados. Y en Reddit no me purgaron porque no dije nada. Sí. Estás contando y yo veo una película, es que estoy fascinada. Esto es algo que todavía los libros serios acerca de esto todavía no se escribieron. Los libros que hay son libros, digamos, escritos por gente que abraza el relato oficial. Claro. Ahora hay gente que está trabajando, ¿sí?, en libros más fieles a lo que realmente pasó, pero yo creo que sí, va a haber, o sea, en el futuro muy buenas películas. Y quedó otro en el subforo de España. Sí, solamente podían hablar los que... Y si no te fletaban, tenías que callarte la boca para permanecer ahí. No había manera de permanecer ahí cuestionando el nuevo relato. Incluso cuando empezaron a competir las implementaciones de Bitcoin BTC, cuando era una sola rama, a cualquiera que apoyara otra implementación que no era la de Blockstream, lo ponían en un subforo aparte, como si fuera una altcoin, ¿sí? O sea, ellos se habían apropiado de absolutamente todo. Vos sabés que cuando empezamos a pensar esto del club, recién mencionaste Bitcoin BTC. Cuando empezamos a pensar en el club, sobre qué íbamos a charlar, qué seminarios podíamos proponer y demás, una tarde entera estuvimos discutiendo Bitcoin no es BTC. Uh-huh. Acá nos gustaría escucharte a vos, qué opinas al respecto y cómo surge o sus diferencias con Bitcoin Cash. Sí. ¿Qué solución vino a aportar Bitcoin Cash? Antes hubo un fork, ahí fue cuando hubo la discusión de un fork. Claro, al principio en realidad no se hablaba de un split, ¿sí? Porque acá es importante aclararla. Cuando se habla de fork, ¿sí?, a veces se lo confunde con un simple upgrade, ¿sí? Y si vos no haces el upgrade, si vos no estás coordinado, por así decirlo, con la red, entonces quedás afuera de la red. Sí. Entonces, es más o menos lo mismo, ¿sí? De hecho, Satoshi hizo varios forks, ¿sí?, cuando él estaba. ¿Por qué? Y bueno, porque de golpe se encontró un bug inflacionario en algún momento, alguien lo encontró y bueno, esto hay que poner un parche. Entonces, si vos te quedabas con la versión vieja, te quedabas afuera de la red. Tenías que hacer el upgrade. Sí. Pero había un fork, había una red, ¿sí?, que seguía teniendo este problema, que todos abandonaron. Entonces, fork creo que en un contexto en el cual no hay hostilidad, es simplemente un upgrade, ¿sí? El código se actualiza y todos los que usan esos nodos tienen que actualizarse para estar sincronizados con la red. Sí. Después está un split, esto ya implica una división. Y es un último recurso, ¿sí? Porque cuando se trata de moneda, el efecto de red no lo es todo, pero es mucho, ¿sí? Hay mucha gente que cree que lo es todo, ¿sí?, que vos podés tener una mala moneda siempre y cuando tengas mucha gente que lo use. En parte es cierto, pero eso termina siempre en colapso. O sea que, sí, por supuesto, necesitas efecto de red, pero necesitas que la moneda tenga características o digamos, no sé si valor intrínseco, pero características intrínsecas, atributos que hacen a la buena moneda, ¿sí? Después los que valoran son las personas que usan esa moneda o ese sistema. Si se hablaba de superar a las transacciones de Visa, sí. ¿Es viable superarla con un mega? No, decía que no, pero esa no era la idea de Satoshi. Exactamente, sí. O sea, es decir, todos sabían que Satoshi hablaba de eso, siempre. Absolutamente. Las transacciones de Mastercard, creo que hablaba más que Visa. Él en ese momento hizo la comparación con Visa, pero es lo mismo, sí. Él buscó quizás
cuál era el sistema que más volumen de transacciones manejaba en ese momento. Es Visa. Bueno, comparémonos con Visa. Ya podemos, con el hardware actual, dijo, ya podemos. Obviamente que hay que ir haciendo ajustes al software, pero no está fuera de nuestro alcance. Y además va a seguir aumentando la capacidad. Y no vamos a tener que castrarlo en este nivel, desde ya que no. Sí. En estos extremos disparatados, ¿cuál es el Bitcoin de Satoshi? El Bitcoin, sí, esto yo invito a la gente a leer, primero a leer el white paper, no a guiarse por lo que dice tal persona, por más prestigiosa que parezca, ¿sí? Por más prolija que tenga la barba, no importa, ¿sí? Andá y lee. ¿Sí? Lee el título, lee el texto, no es tan complicado, ¿sí? No es tan complicado. Cuando lo leas vas a decir, epa, esto es otra cosa. Por ahí vos estás de acuerdo con ellos y terminás concluyendo que sí, bueno, es otra cosa, pero valió la pena desviarse. Ponele, ¿sí? Pero quizás no. Quizás llegas a la conclusión de que hay una razón por la cual se atacó a Bitcoin al principio y es la misma razón por la cual se ataca a Bitcoin, ¿sí? BCH hoy. Es exactamente la misma razón. La amenaza está en el efectivo electrónico P2P. Bien. Es lo que no pueden controlar. ¿Sí? Pregunta clave, que nombraste los ETF. Hoy prácticamente cada vez ya fueron autorizados bajo la SEC varios ETF, tanto spot como para poder adquirir Bitcoin a través de ETF. ¿Eso vos lo considerás adopción? Definitivamente no es adopción, ¿sí? No es adopción. Sí, es inversión, y de vuelta digo, no quiere decir que la inversión es algo malo, ¿sí? Pero no es adopción. Lo que le da valor a la red es la adopción. El nodo no es el nodo literal que vos tenés en tu casa, así como hobbyista. Vos sos un nodo de la red si vos tenés monedas y las usás. Eventualmente, si vos tenés una red que es completamente inútil, ¿sí? Un sistema que es completamente inútil, por más que vos tengas la creencia de los inversores, eventualmente eso se va a revelar, ¿sí? Y vos no podés tener, porque el producto en definitiva es en lo que vos estás invirtiendo. No podés divorciar el producto de la inversión. Si ese producto es bueno, sirve a su propósito y puede seguir sirviendo a su propósito en el futuro, que es en lo que se fija el inversor, entonces al inversor le va a ir bien. Pero a mí lo que me interesa es el uso directo. Satoshi Nakamoto no recibió un peso de ningún inversor, no había ni ETF ni mucho menos, no había Venture Capital. El tipo lo hizo, lo liberó. ¿Por qué? Porque su objetivo era que la gente lo usara. ¿Vos creés que si una moneda es una buena reserva de valor, no puede ser un buen medio de cambio y viceversa? Esa es una falsa dicotomía, y esto es lo que el otro día discutía con uno que hablaba de esto del trilema. ¿Sí? ¿Trilema? Lo mencionamos. ¿Sí? Bueno, el trilema no solo es falso, sino que es lo opuesto a la verdad. ¿Sí? Vos, sin escalabilidad, no tenés ninguna otra propiedad, ¿sí? Valiosa para la red, si vos no escalás. A la larga, no digo que esto se colapsa en 10 minutos. Pero... ¿Qué hace falta para tener más adopción? O sea, ¿qué considerás? Porque teniendo una cripto que es la original, digamos, Bitcoin, vamos a tomarlo como Bitcoin, ¿qué hace falta para que haya realmente adopción? ¿Qué crees que hace falta? Para mí, pánico. O sea, yo no creo que sea posible lograr la adopción generalizada. Hubo una ventana, ¿sí? Hubo una ventana de oportunidad que se cerró, ¿sí? Se cerró a tiempo y lo entiendo por qué se cerró. Yo en su lugar haría lo mismo, ¿sí? ¿Por qué la cerraron? Pero ahora quedó como un núcleo duro, ¿sí? De gente que ya lo entendió y que va a seguir usándolo. No importa, digamos, qué dificultades vos le pongas en el camino. O sea, ese núcleo duro ya no se va a perder. Y para mí eso es lo más importante. Porque de ese núcleo duro, si ese núcleo duro persiste, vos tenés la posibilidad de ofrecer, ¿sí? ese bote salvavidas a todo el mundo. Es decir, si la gente, porque bueno, las cosas no pasaron como ellos creían, desaparece, sí, se dispersan todos, después cuando realmente es necesaria esa herramienta, entonces no tenés ecosistema, ¿sí? No solamente gente, no tenés el software, porque el software no es solamente el nodo, ¿sí? Hay un montón de cosas. Si vos no tenés una billetera, por ejemplo, un monedero que sea amigable para el usuario, y bueno,
también te está faltando algo importante. Entonces, en el momento en que la gente realmente lo precise, tiene que haber otras personas que ya están ahí como para difundir, para explicar, para enseñar. Gracias. ¿Y qué opinas? Agradecer otra vez a Marcelo, agradecer a BCH Argentina porque están trabajando con nosotros muchísimo en todo esto de difundir la adopción. Agradecer a UCEMA por brindarnos la infraestructura para que el club funcione, a Alumni, especialmente a Rodrigo, que nos ha abierto todos los canales para que el club pueda fluir, existir y bueno, nada, estamos entusiasmados. Y atrás de esto hay todo un equipo de founders dentro del club que están en estos momentos atrás de cámara, que son los que no están, pero que están trabajado muchísimo. Que han trabajado mucho. Y a la primera camada de graduados criptos de UCEMA, que fue entre nosotros, que surgió a través de los chats, la necesidad de crear una comunidad de profesionales que trabajara para la adopción. Así que, bueno, vamos por más. Gracias, chicos. Muchas gracias por la invitación, me encantó.